tienen una plantilla con los datos: voltaje de trabajo, cuánta corriente consumen, qué factor de potencia tienen, velocidad, RPM, frecuencia en Hz, ¿no? Porque hay países que se utilizan 50 Hz y hay países que se utilizan 60 Hz. No sé si alguien está preguntando en su vida, ¿por qué en Perú es 220 y por ejemplo, en Brasil es 110? Por la ¿Y por qué acá es 60 Hz la frecuencia en alterna y por qué en otros países es 50 Hz? ¿Por qué no fue 10 Hz? ¿O por qué no fue 100 Hz? ¿Por qué 50-60, no? Creo que es algo como la propagación de energía. ¿Qué sucedió? A ver. En la transmisión, algo así. En la transmisión. Ya. Por ejemplo, en el caso de Perú trabajamos 60 Hz con 220 voltios. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué no trabajamos con 110? ¿Es bueno, es malo? Estados Unidos, Brasil, 110. ¿Tiene algún beneficio? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué opinan? ¿Se han puesto a pensar un poco en eso? Sé que en algún momento les ha venido la duda. ¿Ya? Por ejemplo, los 110 o 220 voltios con los que trabajamos se conoce como baja tensión. Son redes de baja tensión. Hay redes de media tensión y hay redes de alta tensión. Ya está. Una pregunta: ¿por qué la CEAL nos reparte la energía en alterno? ¿Por qué? Más eficiente que debe ser. ¿En qué sentido es más eficiente? Menos pérdida. Hay menos pérdidas porque justamente es una señal alterna, ¿no es cierto? Ya está. Si ustedes van a Charcán y Quinto, donde es la central hidroeléctrica que tenemos en Arequipa, ahí tienen 3 generadores enormes. Cada generador mide como 4 o 5 pisos de altura. Y ellos generan a media tensión, más o menos a 13.8 kilovoltios, o sea, 13.800 voltios. ¿Ya? Los generadores de Gaza producen ese dato, ¿sí? En media tensión. ¿Ya? Sí. Pero una de las ventajas que tiene la tensión alterna, como dijo su compañero, es que es fácil transportarla porque al ser alterna no tiene muchas pérdidas. Pero hay otra razón también por la cual se utiliza la alterna. Yo les pongo el siguiente caso. Tú tienes la batería de un carro que te entrega 600 amperios y quieres alimentar de repente un motor de un barco que trabaja 100 voltios en continua, que te consume 20 amperios. ¿Cómo harías para que ese motor de 100 voltios en continua funcione con baterías de carro de 12 voltios? ¿Podemos poner un transformador común y corriente? Pero si es de seco, ya no puedes rectificar. Rectificas cuando es alterna, ¿no? Por ejemplo, la energía del enchufe es alterna, tú la rectificas y la fijas para volverla continua y usarla pues en tu laptop, en los cargadores, en todo lo que es electrónico. Pero si yo tengo baterías de carro que son continua, ¿no? Y quiero trabajar un motor de 100 voltios en continua, ¿cómo haría? Y ese es un tema con los carros eléctricos, ¿no? ¿Puedo usar un transformador? Pregunta capciosa. No se puede. Porque el transformador, para poder trabajar, requiere alterna. O sea, tú puedes convertir de alterna 220 a 12, 12 a 1000, lo que tú quieras, pero tiene que ser alterna. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas que se tiene con la alterna, y por qué Gaza lo genera 13.8, es que como es alterna, claro, en Gaza lo genera así, pero no sé si han visto las torres de alta tensión, ¿no? Ahí se llega a alta tensión. Son 138 kV. Acá en Arequipa. ¿Ya? Que es una alta tensión baja, ¿no? En otros países llegan a 800.000, 1 millón de voltios. ¿Listo? Pero nosotros acá en Arequipa trabajamos con estos valores. La media 13.8 y la alta 138.000 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿con qué objetivo? Si Gaza produce 13.800
perdón, 13.800 voltios, ¿por qué la tiene que llevar a 138.000? ¿Por qué no la manda de frente del 6.800 y la manda a la ciudad? Porque mientras más voltaje hay menos corriente y hay menos pérdidas. Claro, potencia es igual a voltaje por corriente. Ya, se supone que una central generadora genera en megavatios, ¿no? O sea, en megawatts. Si tú tienes un voltaje bajo, para mantener este valor, tú tienes que llevar la corriente. ¿Y eso qué implica? Que tus cables sean gruesos. ¿Cuesta o no cuesta? Sí cuesta. Entonces, ¿qué haces? Lo elevas, ¿no? Si elevas el voltaje, la corriente Disminuye. baja y eso es un calibre de cable más delgadito. Ya esa es la razón. Entonces, por eso es que se transmite todo en alterna, ¿ya? Y no continuo. Claro, en continuo se puede convertir, pero ya requieres electrónica de potencia para eso y es caro. Un transformador barato es un cable, ¿no? Es la gran ventaja. Entonces, estos motores tienen su placa. Bueno, 50 o 60 Hz se utilizan por la razón que es cuando se inventó la electricidad, lo primero que se fabricó fue la bombilla. ¿Listo? Y más o menos si tú bajas de los 40 a 30 Hz, tu vista ya percibe la oscilación de la alterna. En cambio de 40 Hz para arriba, tú la luz la ves constante. Entonces por eso no se podía utilizar bajas frecuencias para la alterna. ¿Y por qué no 100, 200, 300 Hz? Porque en el diseño de fabricación de estos motores eléctricos, a mayor frecuencia es más complejo el diseño. Entonces tuvieron que buscar un balance en lo que era el parpadeo de la luz para nuestra vista y la economía en el diseño de los motores que aparecieron en la segunda revolución industrial. Por eso es que algunos países agarran 50, otros agarran 60, por una normativa, ¿no? Una estandarización, ¿ya? Ahora, 110 y 220, ¿ya por qué? La historia cuenta que cuando empezaron a hacerse las redes eléctricas, ¿sí? No se tenía, las ciudades consumían poca potencia y bueno, no era complicado alimentar con 110. Las primeras redes, las más antiguas, son en 110. Pero ¿qué se dieron cuenta? Si tú trabajas con bajo voltaje, hay más corriente. Entonces, claro, dijeron 110 es un valor que si alguien se electrocuta, pues es más salvable, ¿no? Pero en las redes domésticas los cables son más gruesos. O sea, si acá usamos un cable 14, 16, en Estados Unidos Brasil tiene que usar un cable más grueso por el voltaje. ¿Se dan cuenta? Entonces ya después dijeron, no, pero podemos ser más eficientes, buscar un balance en el costo del cableado, trabajemos con el estándar 220. Subimos el voltaje, el calibre es más delgado para la economía de las familias. Entonces, esa es la razón por cual hay 110 y 220. ¿No? Perú fue uno de los últimos países que se implantó la norma eléctrica, por eso cogió la última, ¿no? 220. Los más antiguos, 110. ¿Ya? Por eso que en la placa del motor hay que leer la información que dice, a qué voltajes trabaja, etc. ¿no? Entonces, luego en el motorcito van a encontrar acá arriba lo que se conoce como la caja de bornes. ¿Ya? Dentro de esta caja de bornes van a encontrar 6 terminales, 6 conectores que van conectadas a las bobinas que tiene el motor interno. Y ahí ustedes pueden hacer tipos de conexión, ¿no? El famoso tipo de conexión estrella o delta o triángulo que han hecho, ¿no? Esta que es triángulo, ¿qué haces? Cortocircuitas de esta manera los 6 bornes y lo mandas al trifásico, y la estrella cortocircuitas estos 3 y estos de acá los mandas al trifásico, ¿no? Esa es la conexión que se hace en la caja de bornes para un motor. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? Claro, hay que leer la placa. Por ejemplo, hay placas de motor. Hay placas de motor, por ejemplo, abajo del laboratorio te dice, si tú lo conectas en un triángulo, el motor trabaja a 220 trifásico, no monofásico. Y si lo conectas en estrella, trabaja a 380 trifásico. En nuestra red, aquí la universidad es 380 trifásico. Entonces, ¿en cuál de las dos tengo que armar el motor? Estrella. ¿Qué pasa si le pongo triángulo? No va a girar. No, lo quemo. Es como cuando te compras tu Nintendo de 110, lo traes a Estados Unidos, le enchufas acá que 220 es más voltaje de lo que
necesita, lo quemas. Entonces, si tú lo pones en triángulo, la bobina del motor está diseñada para recibir 220. Si le pones 380, lo quemas. Pues tiene que ser estrella, ¿no? Para que funcione el voltaje de su diseño. Ya a veces es importante siempre recordar en el manejo de los motores trifásicos. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver cómo se arranca este motor. ¿Han visto ustedes algún curso ya de electrónica de potencia o algo así? Máquinas, sería un trabajo con los motores. Ya está, muy bien. ¿Cómo se acciona el motor? ¿Cómo los encendían? ¿Cómo los accionaban? No creo que los enchufabas de frente, ¿no? Las conexiones. ¿Qué? Estrella o... El variador es una forma. ¿Qué otra? Porque se le agarró el motor, ¿no? Y No era de las salidas. ¿no lo agarraba? Pues hemos hecho la conexión estrella y hemos conectado por pulsador. Ajá, sí. Y hacíamos que gire de un lado, después que gire otro sentido. Ya, pero, o sea, De pero ¿cómo frente hacer el al módulo. cableado? Pues ya, hacías la conexión estrella, Ajá. agarraste usted el cable y que lo mandas al trifásico. No, ¿de frente? el cable. Los cables al contactor. Al contactor. Entonces, ese es nuestro actuador realmente. El motor va a ser el que ejecuta, pero el contactor va a ser el elemento que en este caso desde el PLC puedo controlar también. ¿Sí? ¿Cómo funciona el contactor? A ver, recordémonos un poquito. Es como un relé. Es un relé, ¿no? O sea, tiene contactos internos. El relé solo tiene uno, él tiene tres, pues, ¿no? Y son gruesos para que aguante pues, la chispa. Pregunta, ¿con él puedo regular la velocidad del motor? No, porque es un on-off. No. Depende de o sea, se lo cambia la orientación. Pero... Claro. Con él solamente puedo arrancar o parar, nada más. No tengo la opción de decir al motor que vaya al 50%, al 80%, nada. ¿No? Ahora, ¿se acuerdan, no? Acá tengo borneras, dice L1, L2, L3, T1, T2, T3, acá dice NO, NO, NC, NC, A1, A2. ¿Se acuerdan de esa identificación? Normalmente yo. Claro, mira, acá este es NO, este es NO, este es NC. Yo sé que con lo que me han contado, yo sé que se han usado esto. A1, A2, bueno, L1, L2, L3, T1, T2, T3. ¿Cómo se usaban esos terminales? A ver, ¿cómo se usaban? ¿Cómo se llama? Claro, lo han puesto con bananas, ¿no? Pero han tenido que identificar, porque hicimos el contactor. Sí. Para arrancar el motor han tenido que usar el contactor. El múltiple. Para hacer la inversión de giro han usado dos contactores. Han usado dos. Se han llevado el curso, ¿no? Máquinas de... Sí, todos. Ya, pues entonces deben acordarse bien. ¿Ya? Acá llevado recién. ¿no? La bobina se energizaba y los abiertos se cerraban y los cerrados se abrían. Ya. ¿Quién sería aquí la bobina? A ver, recordemos. Ya está, muy bien. El pin A1 y A2 es la bobina. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros energizamos la bobina, ¿qué hacemos? Los contactos principales, este L1, 2, 3 y T1, 2, 3, se chocan, ¿no? Y cuando la bobina se le quita la energía, los contactos se abren, ¿listo? Pero eso lo podríamos hacer mediante también pulsadores. Pero aquí tenemos que hacer un enclavamiento físico. Ese enclavamiento que hemos hecho en el ladder, ¿ya? Ustedes lo han hecho de forma física con cables. Ese enclavamiento se llama lógica cableada, que han hecho con el contactor de su curso. Nosotros que hemos hecho en el ladder, lo hemos pasado a software, pero es el mismo esquema. No sé si se dan cuenta. Sí. Colocar el pulsador en paralelo a la bobina, ¿no? Esa conexión que han hecho para que... ¿Por qué? Porque recuerden que este es un pulsador. ¿Y qué han hecho ustedes? Apretaban y ya se quedaba enclavado. O tenías que mantener apretado el dedo. No se enclava. Han hecho un enclavamiento, pero lo han hecho de forma cableada. Entonces, eso se llamaba lógica cableada. El ladder es eso, solamente que está en software, nada más. ¿Listo? Ahora, ¿puedo utilizar este contactor con el PLC? No. O sea, ¿puedo accionar este contactor? O sea, ¿puedo conectar el A1 y el A2 a mi PLC y accionar el motor? ¿Podría hacerlo?
¿No? ¿Por qué? Porque la bobina creo que es de 220. Ya, muy bien. La bobina es de 220, claro. El contactor de abajo, o sea, acá tú tienes que conectarle una fuente alterna de 220 voltios, ¿no? Para que el contacto o la bobina funcione. ¿Listo? Pero ese no debería ser tan rotundo. Si te hubiese preguntado con el compact Loix de 24R que si utilizamos, ¿puedo hacer esto? Ahí sí sería no. ¿Por qué? Porque la salida del PLC es tipo transistor. 24. Y si es tipo transistor, ¿cuánto entrega? 24. Y él necesita 220. Con el logo sí se puede, ¿no, profe? Con el Micrologics, el que estuvimos jugando ese día, esa sí tiene salida tipo relé. Y se aguanta. Entonces, como tiene salida tipo relé, tú puedes conectar la fuente 220 ahí. Y cuando tú activas la bobina, el relé se cierra y accionas la bobina en contactor y prendes tu motor. Sí se puede. Depende del tipo de PLC y qué salida tenga. ¿Ya? Cuando yo he hecho cursos de instrumentación industrial, había gente de campo, instrumentistas, ¿no? Y ya confiados. Entonces, ¿qué decían? En muchos sitios, la bobina del contactor es a 24 voltios. También. Hay contactores cuyas bobinas son de 24. Si tú le pones 24, funciona. ¿En continuo? En continuo. Entonces, si yo me compro una bobina de este tipo, con mi PLC, compact Loix, lo puedo también realizar, no hay problema. Se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar la hoja de datos del contactor. ¿Por qué les cuento esto? Porque venía gente de la industria, decía, no, la bobina ya lo conecto, profe, agarraba, y ellos asumían que todo era 220. Y le habíamos dado un contactor de 24. Y de frente, ¡plum!, lo conectaron. Bueno, lo quemaba. ¿No? Y eso ya no se repara, si lo quemas ya tienes que comprar otro contactor, ¿no? Y una Cisna y está 180, 200 soles. ¿Listo? Sí. Pero lo que quedamos aquí es que el contactor es un dispositivo on-off, ¿no? Que sería un actuador. También lo que veo de contacto, ¿por qué no se pondría para varios meses? ¿Cómo así? No, lo que pasa es que hubo una vez donde estuve para un proyecto, estuvimos trabajando con el contactor para un conmutador trifásico ¿Ya? y teníamos que mandar señales de línea para seguido Ajá. y terminamos quemando. Allá. Puedes necesitar la bobina. Ciclos de vida. ¿Se acuerdan del control on-off que hemos hecho? Sí, Ya. ciclos de vida. Si hubieses usado un control, digamos, con él, por ejemplo, sin histéresis, vas a hacer lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? En cada contacto que tú realizas a 380, estás generando un arco eléctrico. Ah, eso suena. Y ese arco eléctrico va desgastando los contactos. Entonces, si hay muy continuo ese accionamiento y parada, ese contacto lo vas a botar y el tiempo de vida lo reduce grandemente. Entonces, una forma es utilizar el on-off con histéresis para extender los tiempos del on-off y extender el tiempo de vida, en este caso, del actuador. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos un poco el uso de la... Profe, cuando la bobina es de 24 voltios, los contactos son transistor también, ¿no? Son de relé, tipo de relé. No, estos contactos son mecánicos. ¿Siempre así sea la bobina de 24 voltios? Sí, porque la bobina simplemente es una bobina que genera un campo magnético y mueve los contactos. Entonces sí se puede hacer, pero no sería recomendable. Con contactos mecánicos no se recomienda porque es el tiempo es muy cortito. Así, ¿no? Se daña. Ya, entonces, este tipo de actuador no puede ser accionado tan rápidamente. ¿Ya? Entonces, este tipo de esquema se le conoce como un arranque directo. ¿Sí? Pregunta. Yo he visitado una empresita acá en Navarrete que tiene máquinas para tejer prendas de alpaca. ¿Ya? Y tiene full contactores. Pero a veces, por cosas del destino, sus contactores, sus motores trifásicos, se arrancan 2 o 3 al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Hay un pico de... Cada vez que tú accionas el contactor,
hay una corriente de arranque del motor, que es 10 veces más. Si el motor consume 1 amperio, esa corriente puede ser hasta 10. Es mínimo, pero es 10. ¿Ya? Pero si ya son 3 motores a la vez, ¿qué va a pasar con tus llaves? Se va. ¿Listo? Entonces, en una industria no se recomienda tener tantos contactores, sobre todo cuando tu red eléctrica no es muy potente, ¿no? Porque van a estar saltando las llaves y vas a estar bajando las palancas a cada rato, ¿no? Y también estresas las líneas eléctricas. Entonces, para eso se utiliza el variador, ¿no? Ya nosotros tenemos estos dos equipos. ¿Ya? Este, por ejemplo, es el Alcibar 312, que lo han visto abajo. Este es un variador trifásico de 380. Y este es el PowerFlex 525. Este es un variador trifásico, pero que da un 20. Ya, acá sí puedo entender, ¿no? Tengo la trifásica 380. O sea, se alimenta con su trifásica, ¿no? Y a la salida me da trifásica para mi motor a 380 voltios, trifásico. ¿Sí? Pero este, que también lo tenemos abajo, entra monofásico, o sea, línea neutro, 220, y acá te bota trifásico, para un motor trifásico, en 220. ¿Cómo creen que hace? Acá sí pues, se puede entender, ¿no? Entran 3, salen 3. Pero acá entran 2, Ya son 3. salen 3. Por el arranque, tal vez tiene tierra conectada a una línea. El variador tiene que fabricar la trifásica. ¿Ya? Un poquito que no queda claro, ¿no es cierto? ¿Cómo hace eso? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a explicar un poquito cómo se compone un variador por dentro. Ahí está. Esas son las etapas internas que posee. Es un resumen realmente, no es más complejo realmente. ¿Ya? Y yo sé que lo van a poder identificar muy fácilmente. Acá puede ser trifásica, puede ser bifásica o puede ser monofásica, no interesa. ¿De qué va a depender ese criterio de que sea monofásica, bifásica o trifásica? ¿De qué potencia quieres que sea tu motor? ¿No? En el caso del PowerFlex es un motor pequeño, un caballito, entonces puedes alimentarlo con una monofásica. Pero si es un motor más grande, de mayor corriente, de más fuerza, entonces sí necesitas una energía trifásica, ¿no? Para compensar la potencia. ¿Ya? El esquema de funcionamiento es sencillo, miren. Ustedes han hecho esto. Fuente de diodos con condensador. ¿Para qué? Filtrar. Filtras y qué más, rectificas. ¿Con qué objetivo? DC. Entonces el variador lo que hace es eso, ¿no? Sea trifásica, sea bifásica o sea monofásica, lo rectifica y lo filtra y al final aquí tienes así de sencillo. Es lo primerito que hace todo variador internamente. ¿Ya? Ahora, este componente, ¿cómo se llama? Transistor. MOSFET. ¿Seguros? Transistor. Ya es un transistor, pero ¿cómo se llama el transistor? ¿Es un BJT? Parece. ¿Es un MOSFET? Parece. Pero no es ni MOSFET ni BJT. Tampoco es tiristor. Es un transistor. ¿Ya? Muchos en electrónica de potencia sí tienen que ver este dispositivo porque se utiliza muchísimo en variadores y en sistemas de potencia. Se llama IGBT. ¿Lo han escuchado? Sí. De nombre, no, profe. No, el juego Y se en el laboratorio. Sí. Les presento al Necesitábamos más bien IGBT. un IGBT. ¿Ya? ¿Qué es un IGBT? No era Es un automático. transistor, correcto, pero que es un híbrido entre un BJT y un MOSFET. Es un híbrido. ¿Listo? ¿Y por qué necesitamos un dispositivo híbrido? ¿Por qué no usamos un BJT convencional o un MOSFET convencional? ¿Por qué tengo que combinarlos?
para sacar las mejores características de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué pines manejaría la potencia de ese transistor? La potencia, la corriente, la fuerza, ¿no?, que va a ir al motor. Este es colector emisor. Ya. Que emite. Claro, la corriente va a ir por acá. Ajá. Entonces la potencia está acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que coge las características de potencia de un BJT. Porque el BJT tiene colector y emisor. ¿Sí o no? Los BJT manejan potencia. ¿Sí? ¿Pero qué no maneja un BJT? Frecuencia. A ver, dime un BJT que trabaje a 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz. No hay. Son de bajas frecuencias. ¿Sí? El MOSFET sí. El MOSFET sí trabaja a alta frecuencia. Pero lo que no tiene es potencia. Potencia. Entonces, para la parte de accionamiento, acá vamos a la parte del MOSFET, la compuerta aislada. Es un híbrido de un MOSFET con un BJT. Aprovechan las características de frecuencia del MOSFET y aprovechan las características de potencia del BJT. ¿Qué sacas? Un IGBT. Transistor bipolar de compuerta aislada. ¿Ya? Así se llama. ¿Listo? Y eso lo van a ver en inversores UPS, variadores de velocidad, muchos dispositivos que trabajan con potencia, trabajan con el IGBT. ¿Y por qué? Vamos al anterior. Porque una vez que ustedes tienen la DC aquí, ¿sí?, tenemos que fabricar la trifásica. Esta pareja de IGBTs va a generar una fase, esta pareja de IGBTs va a generar otra fase, y esta pareja de IGBTs va a generar la tercera fase. ¿Sí? Pregunta. El transistor tiene dos funciones: amplificar y conmutar, ¿no es cierto? Si amplifica, no tienes una pequeña señal y amplificas en amplitud, pero sigue siendo una señal alterna. Y cuando lo utilizas como conmutador es encendido apagado. ¿Ya? Bajo la lógica de este esquema, ¿cómo estaría trabajando el variador en sus IGBTs? ¿Como interruptor o como amplificador de señal? Amplificador. Amplificador, pero sí fíjese, yo tendría que tener una alterna chiquita para ampliarla. Los dos. ¿Los dos? No, Depende. es DC. O sea, acá se comporta como un interruptor. ¿Y qué es lo que están haciendo? Si hemos dicho de que queremos aprovechar las características de velocidad, entonces lo que vamos a hacer aquí es generar ondas cuadradas. ¿Ya? Vamos a generar aquí una onda cuadrada, acá otra cuadrada y otra cuadrada, pero el concepto de la trifásica, ¿qué es? Que las ondas estén desfasadas, ¿cuánto? 120. 120 grados. ¿Sí? Ahora, no van a ser ondas cuadradas 50-50, sino va a ser ondas donde yo voy a modular el ancho de pulso. Es una señal PWM. O sea, ¿qué están haciendo los IGBTs? Generan tres señales PWM desfasadas 120 grados una de otra. Pero esa PWM está alrededor entre los 2 kHz y los 4 kHz. Entonces, cuando ustedes ven la onda PWM, el motor lo va a entender como una supuesta señalidad de baja. Porque va a empezar a variar chiquito, luego grande, y luego chiquito, y luego grande. Entonces, es como que va a generar la alterna. O sea, realmente aquí, si tú pones un osciloscopio, no vas a ver alterna. A la entrada, sí. Acá sí ves alterna 60 Hz. Pero acá no, acá tú ves una onda PWM que está en alta frecuencia. ¿Ya? Así trabaja el variador. ¿Ya? Así trabaja. Profesor, en la primera parte dijo que, ¿cómo hacerlo? Dice que son tres señales PWM. En la parte de... Acá. En U. Ya, esta pareja genera un PWM para una fase. Esta pareja genera otro PWM desfasado a 120 grados de ida como para la segunda fase. Y esta pareja de IGBTs genera otra PWM pero desfasada a 120 grados de esta para la tercera fase. Entonces tienes tu salida trifásica para el motor. Profe, entonces no las filtra al final para hacerla más fluida. No, acá bota pura PWM.
porque nosotros lo La hicimos, gente, pero así, se notaba es pues, pasada, la 120, sensibilidad 120, y lo 120. entramos al final con Cada un uno con LC. sus fases. Es que depende del variador. Yo te estoy explicando el modelo básico. Y hay variadores que tienen ya la tecnología para generar o emular el alterno, ¿no? Sino en el concepto básico, lo más sencillo es conmutar para generar PWMs que el motor lo va a entender como una posibilidad. ¿Sí? Profe, si solo conmuta y no amplifica, ¿cómo cambias la frecuencia del variador? Con la parte del MOS. Ahí dices que prenda para la velocidad que tú quieras, con obviamente un circuito electrónico que gobierna la orden hacia los transistores. O sea, aprende a apagar más rápido si quiero más velocidad. Ahí es Para que pues, el diodo está como protección. buena pregunta. ¿Por qué sería así? Este diodo, Es para... ¿por qué ese diodo está? Miren, si la corriente en teoría va de colector emisor hacia abajo, ¿por qué ponen un diodo en sentido opuesto? Buena pregunta, Son Corrientes parásitas. ¿no? Muy buena pregunta. Sucede lo siguiente. Ustedes, el motor, ¿qué tipo de carga representa? ¿Resistiva, inductiva o capacitiva? Inductivo. Inductiva. ¿Ya? Entonces, al motor lo trabajamos como una bobina. ¿Ya? Y vamos a recurrir a sus conocimientos básicos. Si yo le aplico un voltaje a esta bobina, ¿no? un voltaje en alterna, ¿listo? ¿Cómo será su onda de corriente? Se desfasa. ¿Cuánto se desfasa? ¿Se atrasa o se adelanta? ¿Cuál? A ver, acuérdense. Voy a dibujar la onda del voltaje está negrita. El inductor es... Esta es la onda del voltaje. La corriente se retrasa. La corriente se retrasa. ¿Cuánto? Si es bobina pura, 90 grados. 90 grados, sí. Ya, entonces 90 sería acá. Entonces, esta sería mi onda de corriente. Ya. Analicemos. Cuando el voltaje es positivo, acá la corriente es positiva. Pero, miren aquí. En este pedazo, el voltaje es positivo, pero la corriente es negativa. Si el IGBT es unidireccional y está, por ejemplo, con el voltaje a 20 grados, claro, el voltaje pasa normal, pero la corriente es inversa. No, la corriente no podría regresar porque el dispositivo es unidireccional. Entonces, la idea del diodo es que esa corriente pueda ir por ahí, la corriente inversa, producto del desfase que genera la bobina. Es como la corriente del flujo. ¿Pero producto de qué? Del desfase que genera la corriente respecto al voltaje por causa de que es un elemento inductivo. El motor es inductivo. ¿Sí? Está así, ¿no es cierto? Más o menos. No es por las corrientes parásitas, profesor. ¿Qué es una corriente parásita? Según yo, cuando la máquina de soldar, por ejemplo, Ya. no la puedes apagar. O sea, cuando dejes de usar, no se puede apagar directamente, sino tiene que bajar poco a poco su voltaje. Porque si no, si lo apagas directamente, creo que la corriente se regresa. Claro, esa es una corriente de retorno. Claro. ¿No? Claro, pero acá lo que estamos explicando es que cuando tú tienes una carga inductiva, la corriente siempre se va a retrasar. Si fuera resistiva la carga, no hay problema, no necesitaría el diodo porque la corriente y el voltaje están enlazados. O sea, ambos son positivos y ambos son negativos. Entonces tú acá aseguras que eso te pase siempre cuando sea positivo y que bloquee cuando sea negativo. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando el transistor está polarizado para recibir voltaje positivo, acá la corriente es negativa por el desfase. Entonces esa corriente negativa no va a pasar por acá. Por eso le pones el diodo, para que regrese, porque tiene el sentido opuesto. Por eso es. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya conocemos el variador, ¿no? A grosso modo. ¿Qué otro actuador tenemos? Vamos a ver el siguiente actuador.
un PLC, profesor? ¿Qué dice? No, porque es un controlador. ¿Se podría? Dice que no. Conéctame, conéctame. Ya está. Miren, claro, normalmente se programa, acá le programan los parámetros de la placa, ¿no? Voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia, velocidad, todo se programa aquí, ¿no? Los dos. Acá tú prendes, apagas, regulas la velocidad. Acá tú prendes, apagas, regulas velocidad, ¿no? Cuando ustedes comandan por aquí, se llama mando local, o sea, con su mismo teclado. Pero ¿qué implica eso? Que tengas que ir a la planta y estar arrancando, parando y variando velocidad. Si tú quieres que sea automático, sí puedes. Ustedes sacan las tapitas y tienen entradas y salidas analógicas, como el PLC. Por ejemplo, ustedes agarran y habilitan que ya no se comande por estas botoneras, sino por las entradas digitales, ¿no? Si por una entrada digital recibe 1, se acciona. Si por otra entrada digital recibe 1, se para. Si por otra entrada digital recibe 1, cambia de giro. Y si por una entrada analógica de 0 a 10 le varías el voltaje, cambia la velocidad. Todo eso se podría comandar con un PLC, con sus salidas y entradas normales que tiene, ¿no? Digitales. Tanto este como este. O sea, se puede comandar de otra forma. Y la otra es mediante protocolo industrial. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí tiene conector RJ45. O sea, se le puede configurar una dirección IP para trabajarlo con Ethernet industrial. Y tú lo puedes agregar desde Studio 5000 y comandar directamente por Ethernet. Todo. ¿Ya? Y este de acá tiene el protocolo industrial Modbus, que trabaja con el RS485. También lo configuras y lo puedes comandar a distancia. Con Ethernet hasta 100 metros, con Modbus hasta 1200 metros de distancia. Es la ventaja de un sistema o protocolo de comunicación. ¿Ya? Eso sería no ¿listo? Pero sí se puede. O sea, hay tres formas de comando. Local, por sus entradas y salidas digitales y analógicas, y la otra es por comunicación industrial, ¿no? No todos los correos tienen comunicación industrial. ¿Listo? Muy bien. Otro actuador que podemos analizar vendría a ser, esta es una válvula. ¿Ya? Esta es una válvula. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es una válvula? Es un dispositivo que va a dejar pasar un flujo o lo va a bloquear. El flujómetro, ¿qué hacía? Medía solamente el caudal. ¿Sí? Por eso era un sensor. Flujómetro, el Coriolis, el placo orificio, todo eso lo hemos visto, se encarga de medir cuánto de caudal pasa por un tubo. Pero si yo quiero controlar el flujo, necesito una válvula. ¿Ya? La válvula tiene tres partes, ¿no? Tiene el actuador, en la parte de arriba. El actuador que hace, mueve el vástago, y este vástago hace que el obturador se cierre o se abra. ¿Listo? Acá, por ejemplo, vemos una válvula de actuador tipo diafragma. ¿Por qué diafragma? Por la forma. Tiene un diafragma, hemos visto, ¿se acuerdan? Un diafragma que es un elemento flexible que se deforma. Tú le metes aire por acá, se deforma el diafragma, baja el vástago, el obturador se cierra. Tú le metes aire por abajo, ¿no? El diafragma se deforma hacia arriba, jala al vástago y la válvula se abre. Entonces, hay actuadores de tipo diafragma, ¿no? Mejor dicho, neumático. Anotamos. Hay actuador, por ejemplo, de tipo de acá, neumático. O sea, que se comandan por aire. Hay otros que son hidráulicos. ¿Cómo sería un hidráulico? Con un fluido, no agua, fluido, aceite. ¿Ya? ¿Por qué el aceite? Porque el aceite es no compresible. El aire sí se comprime, pero el fluido, el líquido, el aceite es no comprimible. Entonces, ¿qué ventaja tienes con un sistema hidráulico? Que es mucho más potente. Las retroexcavadoras son hidráulicas, manejan potencia. Los aviones, cuando mueven las alitas, cuando bajan el tren de aterrizaje, son sistemas hidráulicos. Entonces, significa que, por ejemplo, en la parte neumática trabajo con 20 PSI, dices nada. En la parte hidráulica son muchos bares, para que tengan idea. La llanta de tu carro son 30 PSI.
tú quieres convertir a bares, un bar son aproximadamente 14,5 P6. O sea, tu llanta apenas tiene 2 bares. Estos sistemas, los hidráulicos, hablamos pues de 40, 50, 60 bares de presión. Entonces, si haces un accidente aéreo y vives, corre, porque si salta una manguera hidráulica, te perfora, te mata, mucha presión, ¿no? ¿Listo? Entonces, la manipulación de sistemas hidráulicos es peligroso, la presión es alta, ¿ya? Pero ¿qué ganas? Manejo de mucha fuerza, mucho torque. Esa es la ventaja de los sistemas hidráulicos. Luego también puedes tener actuadores de tipo motorizados. O sea que en vez, acá tienes un pequeño motor que va a hacer que mueva el vástago, ¿no? O puede ser tipo pistón también. Un pistón que baja y sube, ¿no? Hay diferentes tipos de actuadores, ¿ya? ¿Y qué es el posicionador? El posicionador es un dispositivo que no todas las válvulas lo traen, ¿ya? No todas las válvulas traen. El posicionador es un dispositivo que más o menos te dice cuál es el porcentaje de apertura que tiene la válvula. Es como para hacer un lazo cerrado. Generalmente una válvula es lazo abierto. O sea, tú mandas la orden, es como tu caño, ¿no? Tú abres, cierras y simplemente esperas que el agua pase. Pero tú no compruebas realmente qué porcentaje se abierto o cerrado. Es lazo abierto. Pero hay válvulas que tienen obturador, ¿no? Este es un obturador básico, que es que mide la parte mecánica. Pero hay válvulas que son muy avanzadas que tienen sensores aquí adentro. Y te dicen con precisión cuánto es el porcentaje de apertura o cierre. Preciso. ¿Listo? Pero no todas tienen posicionador, ¿ya? Y el obturador es el que sella o abre. Y hay válvulas con diferentes tipos de obturador, ¿no? Por ejemplo, acá están los que justo les había puesto, ¿no? Una válvula con tipos de actuador. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos válvulas de actuador neumático. Cuando digo de actuador me refiero a la forma cómo va a mover el vástago, ¿no? Entonces hay neumáticas, hay manuales, o sea que con la mano podemos maniobrar el vástago, ¿ya? Hay desplazamientos rotativos, o sea, giratorios, ¿no? Otras que son motorizadas, otras que son hidráulicas, ¿no? Me refiero solamente al tipo de actuador, o sea, la parte de arriba, ¿ya? Son tipos de válvulas. Y por tipo de obturador, por ejemplo, tenemos la válvula globo. Ya no esta, por ejemplo, sería de actuador manual, porque con la mano abre y cierra, pero el obturador sería tipo globo. Y él se ha puesto unos videos bien simpáticos, de 1 minuto, ¿ah? Y simples. A ver, vamos a ver acá. Todo con amplitud. Profe, la puerta de una combi es neumática. Sí, neumática. Se tiene su propia compresora. Pequeñita. ¿La qué? La puerta de la combi. Suena, pero... Ajá. Ahí. Ya, ahí viene la válvula de globo. Fíjense en el tipo, fíjense acá, la válvula de globo es rotativa, o sea, da varias vueltas. El actuador, el vástago, perdón, gira, ¿no? Por ejemplo, cuando abres o cierras, tiene que girar. Es rotativa, ¿ya? Entonces, hay vástagos que solamente bajan, suben, hay otros que giran, por ejemplo. Este vástago gira, ¿ya? Antiguamente se llamaba globo porque esto tenía la forma de un globito, pero el diseño no era tan óptimo y lo han mejorado ese diseño. Pero mantiene su nombre por tradición, ¿no? Es la válvula tipo globo, obturador tipo globo, ¿ya? Entonces ahí lo pueden ver en un video. Esto de acá se conoce como la válvula tipo cuchilla o con puerta, ¿no? Su nombre lo dice, mire el obturador. ¿Ya? ¿Listo? Válvula tipo cuchilla o con puerta. Por ejemplo, este actuador sería tipo pistón, por la forma. Es un pistón interno que sube y baja. Y ese sería actuador tipo manual.
manualmente. ¿Ya? ¿Y en dónde se utilizaría este tipo de válvulas? Por ejemplo, se utiliza cuando quieres que pasen vapores o gases. Ahí se usan estas. Profe, el obturador sería la cuchilla. Sí, esta es la cuchilla. Estamos viendo ahorita válvulas por obturador. Hace un momento hemos visto por actuador, ¿no? Pistón, diafragma, motorizada, manual. Ahora estamos viendo los obturadores. ¿Ya? Entonces, esa sería una válvula tipo cuchilla o con puerta. Veamos el videito. Por ejemplo, Pero miren, también este rota. vástago es rotativo. Ajá. ¿Por qué es rotativo? Porque la válvula es manual. Pero si el actuador fuera, por ejemplo, tipo pistón, el Solo vástago. sería. Ajá. Depende mucho también del tipo de actuador, ¿no? Pues muchas de las válvulas, casi la gran mayoría sirven para líquidos, gases y sustancias densas, ¿no? Acá también se utiliza para líquidos. Tiene una válvula tipo cuchilla, ¿no? Ahí está. Son discretos, ¿no? Analógicos. Van por partes, tiene un porcentaje de flujo, puedes así reducirlo un poquito. Como cuando abres tu caño, güey. Nuestra lámina justamente la hemos titulado ¿Acaso tu caño es 1-0? actuadores analógicos industriales. O sea, estas válvulas que estamos viendo podemos controlar su porcentaje de apertura. No solamente que abre y cierre, también al 50, al 20, al 80. Todas estas válvulas se pueden maniobrar de forma analógica. Claramente. Está bien, está bien. Ok, una válvula que La va siguiente. reduciendo. Ah, que son olores. La válvula de bola. ¿Ya? La válvula de bola. Vamos a ver cómo es esta válvula de bola. Eso se parece a la de Globo. Pero es más redonda. Vamos a ver el video. Ah. Es la de casa, ¿no? Sí, justo iba a decir, se parece como a la Y de. a la válvula de bola tiene una bola, pero tiene una abertura interna. Entonces por ahí pasa el fluido. Fíjense en su vástago, ¿cuánto gira? Solo gira 90 grados. No es como las otras que tenían varias vueltas. ¿Sí? Ahí está la válvula de bola. ¿No? Y también se puede ir regulando. Ya, es la válvula tipo bola. Hasta ahí, mira, por ejemplo, hasta ahí. Su vástago Puedo solo pasar gira un poquito. 90 grados. Pero ¿Ya? hasta ahí Solo ir gira pasando con 90 progresión. Sea manual, sea Claro, hidráulica, sí, sea pistón, o sea, tiene vas que a girar tocar medio así, 90 va a grados, pasar porque es su poquito. principio de funcionamiento. Una pregunta, ¿alguien ha escuchado sobre el golpe de Ariete? ¿Qué? La válvula de aquí. No, el nombre correcto es golpe de Ariete. Golpe de... ¿Quién lo ha escuchado? ¿A quién es conocido? Por lo visto, la válvula ogenera. Ya, pero ¿qué es el golpe de Ariete? Le pregunto en una entrevista. Usted quiere ser instrumentista, ¿ya? ¿Qué es el golpe de Ariete? ¿Cómo lo evito? ¿Qué tienes? A ver, ¿qué idea tienes del golpe de Ariete? O sea, lo que yo entendí es como que no necesita tanto un compresor o algo, sino es como que la misma caída hace que es como una válvula, pues se genera absorción y bota el líquido para el otro lado, pero sin necesidad de compresión, solo es por golpeo y bueno, aunque el desperdicio un poco a los costados, pues es eficiente para... Tienen la noción, ya se puede defender. ¿Alguien más? El golpe de Ariete. Mira. Es importante esto, ¿no? A ver. Acá está. Este es el golpe de Ariete.
sea de pelis. Por eso estamos dando un check. Hace el corte Ya. de la corriente. No sé, muchos tienen su lavadora, ¿ya? En casa, y no todos tienen la manguera empotrada, algunos tienen el tubo colgando de la lavadora. Y no sé si se han dado cuenta que cuando la lavadora corta el flujo de agua, la manguerita salta, ¿no? Ese es el golpe de viento, ¿ya? Pero quiero que lo vean acá en YouTube, a ver. ¿Cómo es? O sea, como definir cómo es golpe de viento. No sé. Para algo sirve esto. A ver si acá. Cuando el flujo se detiene bruscamente o cambia de dirección de manera repentina, generando una onda de presión. El retorno del agua choca. O sea, es cuando el flujo de un del fluido se detiene bruscamente, es como que justo cuando se detiene. ¿Qué pasó? No se ve la nota de mochila. Ahí ¿Ya? está. ¿El parcial? Miren, pasa el fluido normal. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Obviamente son con válvulas on-off. Ya, es lo que pasa con su lavadora. ¿Sí? Entonces está pasando el fluido y hay un cierre brusco, ¿no? La valvulita que tiene la lavadora es on-off, abre y cierra. O va cerrando así bonito. No, cierra y vuelve, ¿no? Entonces, ese es el golpe de ariete, bueno. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al momento que se cierra la válvula se genera una sobrepresión. ¿Listo? Como nuestro tubo es de media pulgada, es un tubo delgado, entonces, y la presión no es tan alta, no pasa nada, puede soportar, ¿ya? Pero si son tuberías más grandes, No, con presiones mayor más caudal, grandes. puede reventar la tubería. ¿Listo? Y les cuento un caso de cómo se da el golpe de ariete. Miren, acá les voy a mostrar. En la vida real, o por Dios, en un tubo. Socorro. Es como el mar, ¿ves? Cuando choca con agua, regresa. Sí, claro. Pero no es. Porque vas, es que este es el flujo, déjame es una ola. Aunque también. No, Tiene muy buena resolución, Ay, pero vamos voy a a preguntar. tratar de explicar. ¿Ya? Esta es la central de Charcani, su escala. Su escala es el sistema de supervisión, ¿no? Entonces acá está la represa de Aguada Blanca, hay una ductería, ¿no? Que llega hasta, esto le llaman el hijito del Misti. No sé si han visto con detalle el del Misti, ya un costadito de un pequeño cerrito parecido, y ese es el hijito del Misti. Si no lo han visto, es el trabajo de verlo. Ya, este es el hijito del Misti, que es un cerro grandecito, y adentro de este cerrito está la central hidroeléctrica. ¿Ya? Adentro. Adentro. O sea, hay un túnel que caminas unos 300 metros y ahí está la infraestructura hacia abajo. ¿Ya? Entonces, viene el agua por acá y aquel agua empieza a caer. ¿Cuánto cae? 600 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las turbinas, los generadores, que son 3, cada uno mide como 4 pisos de altura. Entonces, para mover su turbina necesitas pues, una fuerza grande. Entonces, tiene que caer esa cantidad de altura para que agarre fuerza y pueda empujar las turbinas, ¿no? Con sus inyectores. ¿Listo? Entonces, aquí se genera la energía eléctrica, ¿no? Cada turbina más o menos genera unos 45 megavatios de potencia, a 13.800 voltios, como les he mencionado hace un momento. ¿Listo? Pero, por ejemplo, acá de las 3 turbinas, según el sistema escala, pueden ver que estas 2 trabajan y esta está apagada. El agua que viene por acá sale y es el agua del Chile. O sea, todo el agua del Chile ha pasado por acá. Solamente cuando ya hay temporada de lluvia y obviamente las compuertas de la represa se abren, bueno, hay un canal auxiliar para que salga ese exceso de agua, pero generalmente todo el caudal del río pasa por aquí. ¿Ya? Entonces, los que van a la hidroeléctrica van a ver eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede?
Cuando esta turbina la tienes que parar para hacer mantenimiento, porque hay que parar de vez en cuando para hacer mantenimientos, tú tienes que cerrar aquí la válvula de tipo bola. Tiene una válvula de bola, pero la válvula es del porte de esta clase. Es enorme, es hidráulica, ¿no? Porque es grande. ¿Ya? Y esta sí es una válvula analógica, o sea, va cerrando poco a poco. ¿Ya? La válvula va cerrando poco a poco. Sin embargo, el caudal que pasa por ahí, hemos dicho que es el caudal del río Chile, que son 8, 9, 10, hasta 15 metros cúbicos de agua por segundo. Es harta agua. Entonces, cuando ustedes cierran la válvula, hay golpe de ariete. Pese a que no es un ojo, hay golpe de, como son 600 metros, se empieza a generar sobrepresión por todito esto. Entonces, ¿cómo evitan de que la tubería se reviente? Acá pueden ver una pequeña torreta de desfogue. Es quitar un poco la presión. Claro, esta torreta de desfogue, que tiene como 20 metros de altura, cuando se cierra la válvula, el agua, la sobrepresión llega aquí y empieza a subirse agua por acá. No se llega a rebasar, pero eso compensa la presión para que las tuberías no se estresen ni se revienten. Entonces, ahí ven, por ejemplo, claramente el fenómeno del golpe de ariete en macro. El micro lo ves en tu lavadora. Cierra el agua, vean cómo la manguera se mueve. No, fíjense. Cuando están lavando, está llenando agua y de pronto bloquea, ¿no? La manguerita se mueve. Ese es golpe de ariete. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Y pidan pues visitas técnicas. Hace años llevaba a mis chicos ahí. Bonito. Y sucede el golpe de ariete. Con sus escalas. Muy bien. Sigamos viendo otras válvulas, ¿no? La válvula de bola, ya hemos visto. Esta se le llama la válvula de tipo mariposa. También es una válvula que gira 90 grados. Este tipo de válvula es el actuador manual, ¿no? Veamos la válvula mariposa. Acá está la válvula mariposa. Profe, ¿para qué valen esas válvulas grandes de charca de quinto modo o voltaje sensible? ¿Cuántas corrientes? Usan pues esos 13.800 que generan. Por ejemplo, bueno, Su propia. es un buen datito. Por ejemplo, acá están las 3 turbinas grandes y acá hay una chiquitita. Esta es la turbina auxiliar de emergencia. Entonces, si por ahí, por ejemplo, fallaran las 3, obviamente la central, toda la central se abastece de la energía que produce, pero si fallara, tienen esta para la central, o sea, para la instalación, ¿no? Es una turbinita auxiliar. Pero no sé, justo ahí está prendido de la principal, no está prendido y una apagada. ¿Siempre es así o...? Claro. Se prenden, Es o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando el caudal del río, por ejemplo, hay sequía y baja el caudal, la represa cierra con puertas para cuidar el agua, porque ha habido años que ha habido sequía, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Vamos a cerrar la compuerta lo mínimo, entonces ya el caudal que cae por acá ya no abastece a las 3, de repente solo a 2, tienes que parar uno, ¿no? O por ejemplo, tienes que sacar de mantenimiento, ¿no? Estas turbinas que se llaman turbinas Pelton, los mismos inyectores la corroen. Entonces tienes que hacer el mantenimiento, entonces tienes que sacar toda la turbina, tiene unas máquinas, unas ruedas enormes ahí. Entonces, normalmente, digamos que el caudal es normal. ¿Está prendida siempre 2 de 3? O... Puede estar también las 3. O sea, si las 3 están en operación, están de 3. Pregunta. Esta planta generadora produce 135 megavatios. ¿No? Fue, digamos, inaugurada en los años 80, cuando Arequipa tenía pues la cuarta parte de población y de consumo que tenía, ¿no? Hoy en día esta central ya no puede abastecer a la ciudad, y menos con la minera y los moles. Ya no es suficiente. Entonces, ¿qué hay? Hay todo un sistema interconectado. O sea, EGASA compra energía, o sea, hay un comercio de energía entre generadoras. SEAL es el que distribuye, pero quien genera es EGASA, ¿no? ¿Y se acuerdan? Bueno, creo que eran bebés. Sus papás les contarán que hubo la famosa Arequipazo. ¿Qué pasó? De que el gobierno quería privatizar EGASA, ¿no? Entonces EGASA es el Estado. Entonces ahí Arequipa se paró, sacaron los adoquines de la plaza, ponieron barricada. 2 semanas pararon la ciudad, 2 semanas, no entraba ni salía nadie.
y la gente apoyó, pues, y al final el gobierno se echó atrás y el gas sigue siendo estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque si la privatizaban las tarifas iban a subir, pues, ¿no? Pero hoy en día ya, si la privatizan ya no tiene tanto efecto porque ya la energía se comercializa entre toda la red, hay una red interconectada. O sea, si falta energía aquí, compras de otras centrales más grandes, se comercializa entre generadores. ¿De qué se camisean, profe? Claro, la planta de Melchorita, hay muchas centrales que generan a nivel nacional. Entonces, Profe, una consulta. ¿Los cuadraditos son bifiltros, algo así? ¿qué? Los que están antes. Los cuadraditos son filtros. No te sabría decir. Creo que sí deben ser filtros, porque tú sabes que siempre hay pues, suciedad, ¿no? Entonces el agua que tiene que llegar ahí es pura, ¿no? Si no va, ¿por qué? Porque no es que el agua cae y mueve la turbina, sino tiene como inyectores, como el carro tiene inyectores, entonces el agua tiene que estar limpia. Entonces sí es un sistema de filtrado. Pero la referencia es que rola su procedimiento. No, el sedimento va al fondo. Generalmente coge de la parte superior, es más líquido. Pero siempre hay suciedad, arenilla, entonces hay un pequeño sistema de filtrado. ¿Por qué? Porque acá hay inyectores. Hay sistema de inyección. ¿Bien? Muy bien. La válvula mariposa, no estábamos viendo. Ahí está. Igual, esta es una válvula que gira también solo 90 grados. ¿No? ¿Y por qué sí? Gira 90 grados. Cierto. Entonces hay también sus actuadores, este tipo manual. Como que de repente estas válvulas son bastante conocidas, ¿ya? Pero ahorita les voy a mostrar una válvula bien simpática. Profesor, ¿y esta en la industria, en qué parte de la industria se utiliza? Por ejemplo, he visto esta válvula en minería, por ejemplo, para controlar el caudal de agua que va hacia las moliendas, con los sistemas de chancado, con válvulas mariposas. ¿Ya? Es más cuestión de gustos, creo, ¿no? Ya no soy muy especialista en válvulas, pero sí hay válvulas que tienen más aplicaciones. Casi todas sirven para Regular. fluidos, gases, ¿no? Ah. Gases y fluidos, pero también depende mucho si es aceitoso, ¿no? O sea, diferentes tipos de materiales. ¿Ya? Eso sí hay un instrumento específicamente qué válvula sirve para todo. Pero en la industria, digamos, estas válvulas que les estoy mostrando son las que más se utilizan. ¿Ya? Hay otra válvula, ya para ir terminando. Mira la válvula da. Allá. Este de acá se conoce como la válvula dardo. Se llama dardo porque su vástago es bastante largo y el tapón parece un dardito, como un taponcito. Se llama válvula tipo dardo. ¿Ya? Estas se utilizan mucho en celdas de flotación. ¿Ya? Depende del video, lo voy a poner rápidamente, ya estamos casi en hora, pero reproduzcan los tres en casa, porque les voy a explicar cómo funciona la celda de flotación. La celda de flotación. ¿Cómo funciona más o menos? Acá te explica. Ahí está la válvula de dardo, mira. Incluso te la desarma el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una celda de flotación, creo que sí les llegué a explicar, es un tanque que se llena de agua y se coloca como una sustancia tipo detergente. El mineral es en la parte inferior, es el tapón de la dardo, ¿no? Entonces el mineral está aquí abajo y se genera un sistema de burbujas. Entonces el mineral se adhiere a la burbuja y sube a la superficie. ¿Ya? Y estas válvulas se utilizan para que el relave se vaya. O sea, dejan desfogar el relave del tanque. Esta es la celda de flotación. Véanlo en casa, vamos a hacer otra partecita. Ahí está, es cómo funciona. Entonces ahí está el sistema de espumas, o sea, hay un sistema de inyección de aire por abajo. El mineral sube, ahí está entra el mineral. Obviamente como es piedras o polvillo, se sedimenta en la parte del fondo. ¿Ya? Y lo que se hace, el sistema de burbujas recoge el mineral con este agitador y se va hacia la burbuja asciende, pero asciende con el mineral, ¿no? En este caso, esta es la flotación por rebose. Por rebose, el mineral está aquí, se recupera. Y lo que no es mineral sigue en el fondo y la válvula dardo ayuda a que se desfogue para que pase al relave. Entonces, ese es un sistema de celda de flotación. Entonces ahí chequenlo con calma, tiene su audio que pueden ustedes visualizar en casa.
pero ahí se ve, ¿no?, cómo trabaja la sala de flotación. El minerío de cobre, ¿no?, Sauder, Atacay, Cerro Verde, tienen estos sistemas de sala de flotación. ¿Ya? Siempre es bueno que lo conozcan. Es la válvula de agua, ¿no? Abre y bota el relato. ¿Sí? Tiene dos válvulas de agua. Ahí pueden ver el uso. ¿Listo? Y terminamos con la válvula más bonita. Esta válvula se llama la válvula pinch. ¿Ya? Esta válvula se caracteriza porque todas las que hemos visto, su obturador, o sea, en la parte mecánica tiene contacto con el fluido. Esta no. Este es como un elemento de jeve, es un jeve especial que se llama sleeve, y el jeve lo vas a deformar. La parte mecánica puede estar aquí. Se le llama pinch porque tiene un dispositivo de pellizco. Pinch, de pellizco. Entonces veamos cómo funciona. Ya. Este es el sistema mecánico de la pinch, actuador tipo pistón. Este es el sleeve, el material aislante. Digamos, la característica de esta válvula es que lo que pasa por dentro no tiene contacto con la parte mecánica, ¿no? Este es un material flexible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pistón se cierra, acá pellizca, ¿no? Mecánicamente lo pellizca, ¿no? Y va a bloquear el flujo, ¿no? En este caso esta pulpa. Por eso esto se llama sleeve, es como un caucho, es una sustancia flexible. Este es por dispositivo mecánico, ¿no? La válvula pinch. Hay otra, que es el otro videito que les he pasado. Hay otro enlace aquí, lo pueden ver. Este es otro tipo de válvula pinch. Esta válvula pinch trabaja con aire, bien, operada por aire. Ahí está. En vez de tener un dispositivo mecánico, como han visto en el caso anterior, lo que hace es se presuriza en la cámara interna y lo que va a hacer es comprimir el sleeve, ¿no? Y bloquear el paso de caudal. Esa compresión de aire sirve tanto como válvula de escape. El aire que ingresa también sirve como válvula de escape o tiene. No, este es aire que simplemente comprime nada más. Y para sacar el aire que comprime. O sea, una cosa es lo que pasa, este es el flujo caudal del proceso, pero el aire de acá es de comando. O sea, ese aire tú lo comandas con el PLC para que puedas controlar la apertura y cierre de la válvula. Ya, sí, pero la cosa es, ya ingresa el aire, o sea, para la parte, solamente la parte de arriba. Sí. Está el aire, pero ¿Por dónde sale? Cuando tú le quitas la presión, por la misma tubería sale, desfoga. Como los sistemas neumáticos. Sirve de tanto de. Claro, como la válvula de pistón simple que vimos, entraba el aire y botaba por sobre nosotros. La válvula desfogaba por el escape rápido. El mismo sistema neumático. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos quedamos atentos.